Y estamos en un punto bastante importante en la Convención Constituyente porque se acaban de aprobar en términos generales ya en forma bastante importante una serie de medidas que tienen que ver con los sistemas de salud que tendría la institucionalidad sanitaria chilena a partir de esta nueva constitución. Vamos a conversar con una persona que fue jefe de estudios de la Superintendencia de Salud, es profesor, ha sido profesor también y sobre todo David de Brot ya ha estado con nosotros, es especialista en lo que se denominan sistemas de salud. ¿Cuál es la diferencia entre, especialista en salud pública y sistemas de salud? Sí, bueno, buenas noches, Fernando. En los organismos internacionales especializados en el tema salud, en la OMS y en la Organización Panamericana, hay un área específica que se dedica a estudiar y a hacer cooperación técnica en el ámbito de sistemas de salud, que es distinto de los servicios. Nosotros normalmente asociamos al tema de los servicios lo que es la parte hospitalaria, la gestión, los insumos, medicamentos, en fin. Pero hay otra parte que se dedica a la regulación y a la conformación de los sistemas. Y hay todo un desarrollo conceptual y de cooperación técnica hacia los países en esa área, tanto desde la Organización Mundial como de la Organización Panamericana de la Salud. Y dentro de los sistemas de salud, me imagino que es materia hiperpertinente para, por ejemplo, una constitución que tiene que asignarle lugar y peso a la institucionalidad sanitaria. Claro. El trabajo preferente de estas áreas de sistemas de salud es estar monitoreando los procesos de reforma y de mejora y de evaluación del desempeño de los sistemas de salud. Y ahí hay toda una discusión, una conceptualización de los tipos de sistemas que hay y de cómo se fundamentan estos desde el punto de vista constitucional. Entonces es absolutamente pertinente esa discusión que se está dando en Chile respecto de las discusiones internacionales que hay. Los sistemas de salud siempre dan mucho que hablar, David, porque tienen una característica, a mi modo de ver, que es bastante particular respecto de otras cosas que tienen que ver con los ciudadanos. Te voy a poner un ejemplo. Las posibilidades que un ciudadano sepa dónde van a parar sus impuestos y si es que efectivamente los impuestos que se pagan tienen por ejemplo, un cauce que va a cosas, por ejemplo, que a alguien podría interesarle, cosas que tienen que ver con el medio ambiente o con la protección de determinadas materias. Uno no tiene muchas posibilidades de saber esa situación. Sin embargo, los sistemas de salud, basta que uno tenga que usarlos para que se dé inmediatamente cuenta, pero instantáneamente cuenta si funcionan o no funcionan, dónde me aprieta el zapato y dónde tienes las ventajas y las posibilidades de ser tratado exactamente igual que todo el resto. El sistema de salud, por definición, es algo que la gente lo conoce empíricamente, muy rápido. Y por lo tanto no es teórico cómo funciona. Y desde ese punto de vista debe ser mucho más, más difícil de plasmar en una constitución, porque si bien en la constitución está llena de cosas extraordinariamente, llamémoslo así, admirables, qué sé yo, derecho al agua, tienes derecho a la casa, etcétera, acá, allá, pero muchas veces ese tipo de cosas no se ven en la práctica o cuesta verla, un ambiente libre de contaminación, asegurado por el Estado. Y sin embargo tenemos zonas de sacrificio y todo lo demás. Pero en salud, la posibilidad de la ciudadanía de constatar si es que la Constitución está cumpliendo su pega o no es instantánea cada vez que está enferma. Sí. Mira, lo primero es señalar una cosa general. Los sistemas de salud tienen básicamente 4 funciones. Tienen una función de rectoría, que es la que cumplen los ministerios en general, y que es la que define las políticas.
Hay otra función que es la que tiene que ver con el financiamiento y por lo tanto se define cómo van a ser los aportes a eso y cómo se financian las prestaciones de salud. Hay otra área que tiene que ver con cómo se forman los recursos humanos, cómo se intervienen en los mercados de medicamentos, o sea, toda la parte de insumos productivos para el sistema, y finalmente está el tema de la provisión de los servicios. La discusión constitucional, y tú señalabas un elemento muy, muy interesante, porque la verdad es que las personas, todos hemos pasado por el sistema de salud desde que nacemos. Exacto. Y desde antes de que nacemos. Y de ahí hasta que nos morimos vamos a estar en permanente contacto con los sistemas de salud. Entonces, es muy interesante cómo se ha ido generando una conceptualización de tipos de sistemas y una evaluación de cuáles funcionan mejor que otros, y por lo tanto uno puede tener a priori una selección, ¿no es cierto?, de cuáles sistemas son los que uno podría tomar como modelo. Y eso es justamente el tipo de decisiones que de alguna manera, en términos muy generales, se estaría plasmando en la Constitución chilena. Sí, a ver, yo no sé si es que en este tipo de tema particular, que es la salud y sobre todo la atención de salud pública, existen, llamémoslo así, institucionalidades emblemáticas que todos le gustarían parecerse o tener la posibilidad de acceder a ese tipo de lógica. Yo viví en otras partes y tú tienes, por cierto, un montón de cosas que eventualmente nosotros no tenemos, pero también tienes falencia en una serie de materias en distintos países. ¿Hay de alguna manera una especie de modelo que mirar en términos de sistemas de salud? Sí, a ver, básicamente hay dos modelos de salud, dos modelos de sistemas de salud, que son los que la discusión sanitaria internacional recomienda, ¿ya? Uno tiene que ver con la configuración de seguros de salud, distintos seguros de salud, que son los que dan cobertura a la población, y estos seguros son los que financian o compran prestaciones a los proveedores, ¿ya? Y eso puede ser más integrado o menos integrado, pero en definitiva hay una función de seguro que es la que manda. Ese es el modelo, digamos, tradicional de lo que se llama el esquema Bismarck, alemán, donde se configuraron seguros sociales. Y el otro modelo que surge a partir de la década del 40 en Inglaterra, y de ahí se ramifica en varios países, es el modelo, ¿no es cierto?, del Servicio Nacional de Salud, donde no hay una función de seguro, sino que es la provisión de los servicios lo que ordena todo el sistema. En lo que está discutido y está aprobado, se está haciendo una opción respecto de seguir ese modelo, que es un modelo que se le ha llamado acá Sistema Nacional de Salud, pero que en definitiva tiene que ver con el National Health Service inglés, pero que también está presente en España, por ejemplo. España hizo una transición desde un modelo muy distinto hacia un sistema de este tipo que se demoró 20, 30 años. Son procesos bien largos de transición. Bueno, y Nueva Zelanda y otros países que son de habla inglesa. Ahora, ¿qué características tienen, por ejemplo, ese tipo de sistema? Porque uno nota, y yo me acuerdo que hubo una noticia bien rimbombante cuando tuvo un problema Boris Johnson, y Boris Johnson se fue a atender a un hospital público. Y él, justificando, le preguntaron, y él dijo, perdón, siempre me atendió en el servicio público, digamos. Claro. Bueno, ¿por qué habría de escoger otro? Casi como preguntando así, no te entiendo la pregunta. ¿Qué características tiene un sistema nacional de salud que nosotros podamos de alguna manera aspirar a replicar? Mira, desde el punto de vista de su concepción original, el National Health Service británico se planteó como un sistema que es de cobertura universal. Eso es un elemento básico. Los servicios nacionales de salud o los sistemas nacionales de salud son de cobertura universal para toda la población sin discriminación. Lo segundo es que la salud se entiende como un elemento que no puede estar sometido al mercado y por lo tanto la provisión del servicio es gratuita y es de responsabilidad del Estado.
A diferencia de los seguros sociales, no se financia de manera contributiva, sino que se financia a través de impuestos generales, ¿ya? Por lo tanto, este tema de que se deduzca de los salarios, ¿no es cierto?, una parte, eso no existe en este tipo de sistemas. Son sistemas que están basados en la atención primaria porque la organización de los servicios es mucho más eficiente y es mucho más efectiva cuando las personas se atienden en el nivel primario por el tema de prevención y promoción, y de ahí son derivados a especialistas, ¿ya? Y no esta suerte de que uno compra bonos, ¿no es cierto?, y va y se atiende con especialistas en una suerte como de mercado. Y hay otras características que son bien importantes. Por ejemplo, el rol que juega la evaluación de tecnología sanitaria en Inglaterra es una cuestión muy importante justamente para prevenir un problema que está presente en todo el mundo, que es la inflación de costos de la salud. En la medida que hay mayor tecnología, se van introduciendo nuevos procedimientos y medicamentos, hay que estar muy preocupados desde la rectoría, ¿no es cierto?, en que las tecnologías que se introduzcan sean realmente costo efectivas y se controle el gasto. Entonces, hay varios de esos elementos que están, si bien no están dichos en la propuesta de la nueva Constitución, son los que están implícitos cuando uno habla de un sistema nacional de salud. Ahora, hay ciertas cosas que yo vi, lo que se había aprobado, hay ciertas cosas que es interesante conversarlas porque yo creo que no se han conversado nunca. Por ejemplo, hay una acápite que se aprobó que tiene que ver con la salud, por ejemplo, ancestral de los pueblos originarios, que significa que tú respetes las formas que ellos tienen de tener su medicina histórica. Ahora, ¿dónde limita eso con la necesidad que tiene el Estado de mantener sana a toda la población, digamos? Porque en algún momento dado algo puede fallar y en ese entonces, ¿cómo se mezclan o combinan los sistemas? Sí, no estoy seguro si en la propuesta de norma de salud eso fue aprobado o justamente se rechazó y vuelve a la comisión. Estoy casi seguro que vuelve a la comisión. Pero más allá de eso, el sentido de esa discusión es lo siguiente. Como la convención en su conjunto está atravesada por la temática de los pueblos originarios y hay un reconocimiento formal, ¿no es cierto?, de que va a existir plurinacionalidad al interior de este Estado, los distintos pueblos originarios reclaman que sus prácticas de medicina y sus prácticas ancestrales en materia de salud tienen que ser reconocidas por el Estado. Más que existan sistemas de salud paralelos, ¿no es cierto?, un sistema de salud para el pueblo mapuche, aymara, en fin, más bien lo que hay que hacer es reconocer que al interior del Sistema Nacional de Salud van a existir distintas prácticas. Y eso es algo que de alguna manera ya se había venido recogiendo en los últimos 10, 20 años, para algunos pueblos, no para todos. Y ahora sería una... Déjame hacerte una pregunta sobre eso. ¿Cuál podría ser una situación donde tú no reconocieras, por ejemplo, una determinada prestación de cultura indígena, que el Estado dijera, sabes que no, esta cosa no corresponde? A ver, lo que pasa es que reconocer... Te lo digo esto incluso en términos muy coloquiales, muy primarios, sí, porque llamémoslo así, toda la medicina en torno a vegetales, a hierbas y a todo eso, está hiper extendida, digamos. No es una cosa exclusivamente, a pesar de que viene probablemente de los pueblos originarios, pero no es una cosa que esté extendida, que alguien lo limite porque es otro tipo de medicina. A ver, en los sistemas de salud, una de las problemáticas que se enfrenta a nivel internacional es la centralidad médica de los sistemas de salud, ¿ya? Los sistemas de salud siempre fueron organizados muy en la lógica hospitalaria, en primer lugar, y muy de la lógica biomédica. Eso en las últimas décadas ha tendido a replantearse y poner en el centro las necesidades de salud de la población. Y como las poblaciones son diversas y tienen características de raza, tienen características de lenguaje, tienen características de nacionalidades distintas,
es importante que los sistemas de salud puedan recoger eso y reconocerlo. Ahora, eso tiene expresiones en cosas concretas. Por ejemplo, el sistema tendrá que en algún momento reconocer que hay prestaciones de salud que se otorgan y que se otorgan para algunas poblaciones, ¿no es cierto?, y que tienen que tener el mismo financiamiento que tienen otras, siempre y cuando demuestren criterios como de efectividad, costo-efectividad, en un sentido amplio, porque la cosmovisión de los pueblos originarios es bastante distinta a la del mundo occidental y por lo tanto ahí los criterios de validez de las cosas son distintos. El otro tema es que al interior de un hospital o al interior de la atención primaria tiene que haber espacio para que esos pueblos puedan practicar, puedan desarrollar sus propias prácticas. Y eso, como te decía, en las últimas décadas en Chile se ha venido haciendo. Hay hospitales que son específicamente para el pueblo mapuche y donde las prácticas son bastante más heterogéneas, ¿no es cierto?, que lo que hay en los hospitales urbanos, digamos, de las capitales. Cuando se está diseñando un sistema de salud, ¿cuáles son las variables, David, que básicamente son las que identifican la característica de ese sistema? Son, por ejemplo, algunas de las cosas que tú ya dijiste, el que, por ejemplo, la salud sea gratuita. Yo podría entender que eso, por cierto, que es una característica importante de un sistema, pero que cohabite también, por ejemplo, con seguros privados que uno pueda sacar o tener en términos individuales, que, por ejemplo, haya una muy potente tratamiento de prevención para tratar de evitar cosas posteriores. Todo el tema de vacunación, me imagino que forma parte también de lo mismo. ¿Cuáles son los pilares que arman un sistema de salud? Yo te diría que los pilares están dados por estas 4 funciones. Ya hay cosas que son características de unos sistemas y otras son características de otro tipo de sistemas. En el ámbito de la rectoría, yo diría que no hay mucha discusión. La rectoría es rol del Estado y es la que tiene que organizar el sistema. Eso es la conducción del sistema, es la conducción del sector, es la coordinación con los demás sectores, porque también en la norma que se establece, que está muy en línea con la discusión internacional, se reconoce la importancia de la determinación social o las determinantes sociales de la salud. O sea, para que la población tenga buena salud, eso implica vivienda, transporte, educación, etcétera. Y por lo tanto hay que hacer un trabajo desde salud en todas las políticas, que es un poco la consigna que se ha divulgado. Eso es rol de la rectoría. En el ámbito del financiamiento, bueno, ahí tú tienes 2 modelos. El modelo contributivo, con cotizaciones que dependen de los salarios de las personas o de las remuneraciones, o un modelo más cargado hacia los impuestos. Si nosotros vemos cómo funciona el FONASA hoy día en Chile, el FONASA ya tiene, en este momento y hace mucho tiempo, más de un 70% de su financiamiento proviene de impuestos. El porcentaje que proviene de cotizaciones o de contribuciones sociales es muy pequeño y se va disminuyendo porcentualmente por la estrechez del mercado del trabajo, por el tema de los bajos salarios y porque los recursos que requiere el sistema, la forma de inyectarlos más rápidamente es por la vía de impuestos. En el ámbito de la provisión de los servicios, tiene que ver con que el sistema se estructura en base a la red pública y que los prestadores privados tienen espacio, pero en la medida que integren sus prestaciones con lo que es esta red pública. ¿Y cómo se integran esas dos cosas? Bueno, ahí hay una discusión. Ese es uno de los incisos de la propuesta de norma que no fue aprobada y vuelve a la comisión para discusión y va a tener que ser llevado al pleno después, que lo que planteaba era que en el Sistema Nacional de Salud podían participar privados, pero sin fines de lucro. ¿Ya? Fuera del sistema es una discusión distinta. ¿Ya? Fuera del sistema entendemos prestadores que dan servicios, ¿no es cierto?, que no están incluidos en la cobertura del Sistema Nacional de Salud. Eso hay que entenderlo bien porque... A ver, dame un ejemplo práctico. Por ejemplo, los ejemplos que se ponen siempre son los temas de cirugía plástica no reconstructiva, ¿ya? Pero yo te diría que hay que pensar, más que en eso, hay que pensar en la tecnología nueva, que es muy cara,
y que no ha sido incorporada todavía en los aranceles del sistema público. Esas discusiones son todos los años, entre paréntesis, ¿ah? O sea, todos los años FONASA, el Ministerio y el Ministerio de Salud y de Hacienda acuerdan qué prestaciones se van integrando al catálogo. Bueno, siempre van a haber prestaciones afuera. Esas prestaciones las pueden dar prestadores privados fuera del sistema, porque no están incorporadas en el sistema de salud. Esa discusión entonces de los privados que no tenían que tener fines de lucro va de vuelta a la comisión y se tiene que reformular. Ahí yo te diría que lo fundamental es que las reglas del juego que tienen los prestadores tienen que ser relativamente equitativas. Y hay un reclamo de hace mucho tiempo de que los prestadores públicos están subfinanciados y que por otro lado se compran prestaciones a los privados a precios de mercado, digamos. Entonces, lo que se quiere hacer es igualar la cancha en el sentido de aumentar el financiamiento hacia los prestadores públicos, ¿no es cierto? Y que los prestadores privados se integren en esa lógica, pero sin finalidad de lucro. Sin finalidad de lucro no quiere decir que vayan por debajo de los costos. Tienen que pagar los costos de capital, tienen que pagar los insumos y tienen que remunerar a su personal y a sus directivos. Pero otra cosa es que yo organice un prestador para obtener utilidades en salud. Eso es lo que esta propuesta de Constitución estaría limitando. Ahora, eso desde el punto de vista del sistema actual chileno, ¿qué tanto lo cambia? A ver, primero, la Constitución fija un estado de cosas distinto del que existe hoy día. La Constitución del 80 también hizo eso. La Constitución del 80 estableció la libertad de elegir entre un sistema público y un sistema privado, pero las ISAPRES se crearon después de eso. No es que ya existían. Por lo tanto, aquí estamos creando algo que va a ocurrir en un periodo de tiempo posterior. En esa transición tendrán que haber excepciones, porque hoy día gran parte de los beneficiarios del sistema público se atienden en prestadores privados. Eso es un hecho de la causa y eso no se puede cambiar porque yo cambie la Constitución. Entonces tendrá que haber mayor financiamiento, tendrá que haber una reforma de la provisión de los servicios para que la capacidad de oferta del sistema público se amplíe y también los prestadores se replanteen, ¿no es cierto?, en redes integradas con el sistema público. Que entre paréntesis, eso existe, ¿ah? No es que no exista. Existe poco, pero existe en el sistema actual. Hay prestadores en el nivel primario y hay prestadores en el nivel hospitalario, ¿ya?, de baja complejidad, que son privados y que están integrados en la red pública. David, sácame de una duda que probablemente mucha gente lo tiene porque de pronto se ven cosas que parece que fueran un poco paradojales. No correspondería que ocurrieran las dos simultáneamente. Te voy a poner la forma coloquial como se cuenta esto. Tú de pronto entiendes que todos los médicos e incluso todos los dos gobiernos, el gobierno del presidente Piñera, el gobierno del presidente Boric, pero aplauden a rabiar todo el sistema que ha dado esta vacunación general masiva y todo es aplaudido. Y simultáneamente hay, tanto en el gobierno anterior como en este gobierno, anuncios de que hay una cantidad de listas de espera brutales para tratarse determinadas cosas. Entonces tú dices, a ver, ¿cómo podemos ser de los primeros en el mundo en una materia pero tener 300.000 personas que los tiramos, los chuteamos? Uno puede entender de que con la pandemia eso ha pasado mucho más que antes, pero igual quedan desplazados durante mucho tiempo de ser atendidos en el sistema de salud. ¿Cómo calzan esas dos cosas? Sí, mira, quizá por un tema de expertise, creo que el tema de las listas de espera ha sido muy mal abordado en la discusión pública en Chile. Las listas de espera existen prácticamente en todos los sistemas de salud, en distinta magnitud, ¿no es cierto?, y expresan cosas distintas, pero hay que entenderlas como una forma de racionamiento que existe. Uno puede racionar por listas de espera, o sea, por cantidad, o puede racionar por precios. Los sistemas de mercado racionan por precio. Las personas que no pueden pagar no se atienden simplemente, y ni siquiera quedan en una lista de espera.
En cambio, en los sistemas que son públicos, digamos, como la prestación es en general gratuita, la lista de espera se ve como algo evidente. Y en la lista de espera lo que hay que tener cuidado es que las listas de espera son un concepto que es bien complejo de cuantificar. ¿Por qué? Porque depende del tipo de intervenciones que sean, depende de la cantidad de tiempo que éstas tengan. Hay listas de espera, van a haber siempre. O sea, de hecho, cuando uno busca una consulta médica en el sector privado, no es instantáneo. Por lo tanto, hay de alguna manera una lista de espera de 3 semanas, de un mes, y si son intervenciones quirúrgicas es de bastante más tiempo en los dos sistemas. Entonces, el tema de las listas de espera que existe actualmente no se va a resolver de un día para otro porque se cambie la Constitución. Eso es lo que hay que tener bien claro. Pero lo que se busca es que en la medida que se reorganice la provisión, la atención respecto de las listas de espera más relevantes, de las que son más sentidas por la población y que a la vez son más complejas desde el punto de vista sanitario, se prioricen y se focalicen los esfuerzos en eso. Para terminar, David, te quiero preguntar sobre ¿cuál es la discusión que hay al interior del mundo médico respecto, por ejemplo, de la situación constitucional o cómo va a quedar conformado el sistema? ¿Es una cosa que tiene una mirada muy fragmentada al interior de la profesión misma, o básicamente todos perfectamente entienden que tiene que haber un sistema nacional de salud y también tiene que haber sistemas privados de atención? O de alguna manera es como pasa en otras situaciones donde tiene que ser o A o B, pero no las dos? Mira, en el mundo médico hay una preocupación legítima por algo en lo cual ellos se formaron, ¿no es cierto? Hacen sus becas de especialización, trabajan, y es la forma en que se ganan la vida durante toda su carrera profesional. Entonces, en la medida que se cambian las reglas del juego de eso, surge una preocupación legítima. En el mundo médico en general hay una buena valoración de lo que son los sistemas nacionales de salud, ¿ya? Es un referente indiscutible el National Health Service, es un referente indiscutible el NICE en materia de evaluación de tecnología sanitaria, y por lo tanto no debiera ser una mayor preocupación, ¿no es cierto?, una transformación que vaya en ese sentido. De hecho, en Inglaterra, todo lo que es la atención primaria es agrupaciones de médicos, ¿no es cierto?, que en el fondo le venden servicio al National Health Service, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay un espacio ahí para el desarrollo de la medicina, digamos, privada y del ejercicio liberal de la profesión, que yo te diría que es bastante más seguro que lo que ha ido ocurriendo con la medicina privada mercantilizada, porque en la práctica esta idea antigua, ¿no es cierto?, de que el médico se forma e instala su consulta médica y ejerce liberalmente, eso hoy día prácticamente es marginal. Hoy día los médicos son de alguna manera asalariados, ¿no es cierto?, de centros médicos, de redes de centros médicos, de clínicas, etcétera. Entonces, yo en los documentos que he visto del Colegio Médico, muy recientes, planteaban este tema, por ejemplo, lo del lucro, pero lo planteaban para una discusión que se transformara en materia de ley, más que negarse a este tema. Por lo tanto, yo creo que el rol que han estado jugando el Colegio Médico particularmente es un rol positivo en ese sentido. David, nos tenemos que terminar, se nos acabó el tiempo, pero me gustaría dejarte comprometido para que cuando ya esté total y absolutamente plasmado lo que decida la Convención Constitucional presentarle al país antes del plebiscito, a ver si podemos conversar ya con efectivamente la fisonomía del nuevo sistema de salud y ver cuántas de esas cosas tienen sentido, cuáles no, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son las cosas que eventualmente habría que incluso reformar en términos parlamentarios más adelante. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Encantado, Fernando.